Vale, parece que ya está grabando. Hola, bienvenido a este video. Voy a documentar un poco el proceso, lo que hicimos Jennifer, mi novia, y quien les habla Sebastián para desarrollar este juego, por decirlo así. No es un videojuego, pero sí es un juego interactivo. Se los voy a mostrar primero para mostrar más o menos de qué va. Entonces el juego se llama Picas y Palas. Pues es un nombre, la verdad tiene otras formas de llamarle, otras alternativas. Se le conoce también como Picas y Fijas, Punto y Fama. Y pues es como una versión de un juego de mesa llamado Mastermind, que bueno, es lo mismo, pero con colores. Entonces el juego empieza por acá. Te pide si quieres que el jugador sea el que adivine o si quieres poner a adivinar la máquina, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner primero para explicar este. Entonces, el juego consiste en que la computadora genera un número aleatorio de 4 cifras sin repetirse. O sea, no puede ser 1, 1, 2, 3 porque ya se repitió el 1. Tiene que ser, por ejemplo, 2, 3, 5, 7. Son números completamente diferentes. La idea es, tú vas primero, colocas un número cualquiera, un número pues, prácticamente puede ser aleatorio, das en comprobar y entonces la máquina te da pistas, ¿sí? El número de picas se refiere a las cifras, a los dígitos que están bien, perdón, que están bien, ¿sí? Pero que no están bien posicionados, ¿no? Entonces suponte que él tiene dentro el número que él generó es este, ¿sí? 7532, ¿no? En este caso me está diciendo que generé una pala, con lo cual la pala, pues si este fuese el número, pues tendría que ser el 3 porque es el que está bien posicionado. La pica tienes el número bien, pero no está bien posicionado. Y la pala tienes el número bien y está bien posicionado. Pero claro, no tienes forma a buenas y a primeras de saber qué número es. Entonces no sabes cuál de todos estos, pues es la pala. De por sí sacar una pala es un poco extraño, o sea, no es tan probable. Pero bueno, entonces tú puedes tirar otros números. Vamos a poner un ejemplo. 9, 5, 6, 7, por ejemplo. Entonces te está diciendo, bueno, tienes dos picas. Entonces, pues la idea es, bueno, con estas pistas, sabes, bueno, de aquí por lo menos dos son los números que me interesa. De aquí por lo menos uno es el número que me interesa, no sé cuál de todos, pero bueno. Sé que me faltaron dos números por probar, por ejemplo, y esos dos números tiene que haber uno porque tiene que haber un total de 4 en total. A la suma de picas y palas en este video le vamos a llamar pepitas, porque así es como se refiere dentro del código a ese concepto, a la suma de picas y palas. Entonces, por ejemplo, aquí en este conjunto de 4 números, pues tenemos un total de una pepita y en este tenemos un total de 2, es decir, que nos falta una pepita que tiene que estar en los números que no hemos puesto. Bueno, ella ya va por cuenta de la estrategia que tú quieras seguir, ¿no? Bien, para esto, bueno, esta parte de aquí en realidad es bastante más sencilla. O sea, la parte de que el computador te genere el número y tú intentar adivinarlo es bastante sencilla. Esa parte ya la había desarrollado yo, digamos que sin esta interfaz, al principio se había desarrollado esta de acá. Voy a darle correr para que la vean. Entonces él dice, bueno, estoy pensando en un número y tú pues le dabas, ¿no? 30 y yo qué sé. Y le dabas enter y entonces él te generaba una pantallita que te decía, bueno, tienes tantas picas y tantas palas. El juego es el mismo, ¿no? Esta parte de aquí es exactamente la misma que les... Bueno, no es exactamente la misma, es el mismo juego, es la misma forma. Y se hace lo mismo, ¿no? Si adivinas el número, que aquí no tengo forma de saberlo porque no lo estoy mostrando en ningún lado para saber cuál es. Pues si adivinas el número ganas, ¿no? Entonces, voy a darle control C para interrumpir. La forma en que se hizo esta es bastante sencilla. Se dividió el problema como en partes. Y la primera es pues generar el código maestro, ¿no? Entonces para generar el código maestro, primero pues creo un nuevo vacío y ahí puse condiciones para generar un número aleatorio. Y pues que no se repita, ¿no? No quiero que se repita y tales pascuales y retorna ese número. Bueno, es programación en Python sencilla, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y la función importante aquí es esta, score, picas y palas. Esta función le pasas el número
y le pasas cuál es el número maestro, el número clave, el número secreto. Y te dice qué tan bien o qué tan mal estás. Es como, él te califica el número de picas y el número de palas, ¿no? Entonces tiene unas condiciones que tienen que encajar esos números para que te cuente las palas, te cuente las picas y te retorne eso, ¿no? En este caso yo retorné el número que estás intentando, el número de picas y el número de palas. También una función para validar el número, es decir, que el usuario no pueda llegar y poner, yo qué sé, un número de 5 cifras, por ejemplo, ¿sí? Para que te bote que es inválido. En este caso era bastante sencillo de implementar. Y pues una función para que imprima la lista, porque claro, eso no lo hace solo. Esta listica que va creando aquí hay que hacerla. Bueno, y ya después de que se crean como las funciones principales, pues simplemente es colocar un while, ¿cierto? Bueno, también aquí la condición para terminar el juego es que ingreses 0. Si ingresas 0 en cualquier momento, pues ya el juego sabe que no, que ya no quieres jugar más y te da el número secreto. Entonces simplemente aquí también puedo hacer un while true para que se hiciera infinitamente o como quieran, ¿no? Pero bueno, en sí es ir corriéndolo, ir llamando a las funciones, ver si el usuario ingresó algo no válido, volverle a pedir el dato y ir mostrando. No es simplemente, si lo notan, es bastante llamar funciones. No voy a ir tan detalladamente de aquí en adelante porque si no se va a hacer bastante extenso. Pero bueno, el juego base, digamos que el más simple sería este. O sea, si necesitas hacer el juego de picas y palas, este código, o sea, guiarte de este código te serviría bastante. No está tan complicado. Ahora viene lo complicado. Lo complicado aquí, pues, y esta es la parte en la que ya me ayudó Jennifer, es hacer que la computadora sea la que lo calcule, ¿no? Entonces, para eso estuvimos, es un problema bastante complejo de abordar porque si ya has jugado el juego, vas a saber que existen muchas posibilidades, ¿no? Porque es un juego bastante que depende bastante del azar. Los números que cojas no siempre van a ser los mismos, no hay forma de asegurar que, digamos, en la primera tirada que tú haces, es decir, en los primeros 4 números que escoges, tengas cierta cantidad de valores o tengas siempre una pica o una pala, ¿no? Pues lo que tú escoges una cantidad de números aleatorios y... ¿Y qué? Y te puede salir cualquier cosa, literalmente, ¿no? Entonces lo que hicimos fue un algoritmo que para empezar siempre hace 2 tiradas, ¿no? Entonces tienes los números del 1 al 9. Voy a escribir por acá rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perdón, del 0 al 9, ¿no? O bueno, del 1 al 0 puede ser también. Sí, y nuestro programa lo que hace es que coge esta, ¿sí? Coge esto, hace un grupo. Esto es la primera tirada, ¿no? Y entonces el programa le va a responder que tiene, yo qué sé, 2 picas y una pala, o una pala, por ejemplo, una pica. Entonces digamos que sí, solo tiene una pica, ¿no? Entonces voy a representarlo con un punto acá. Y digamos que el programa en la segunda tirada dice, bueno, tienes 2 picas. ¿Listo? Eso es lo que hace nuestro programa en un inicio. Bueno, así fue como se planteó la idea, más que así como lo hace el programa. Así es como se planteó la idea. Para empezar, ¿no? Porque aquí ya existen como distintas posibilidades, ¿no? Existen distintas combinaciones que te pueden salir. Bueno, nos aseguramos, sí, digamos, estos son números de ejemplo, ¿no? Pero en realidad esto es selección de cuencos, así le llamamos. Esto es un cuenco, una selección de números. La primera selección le llamamos cuenco A y la segunda selección le llamamos cuenco B. Aquí tienen que ir solamente 4 números. ¿Sí? Este cuenco que queda acá es un cuenco sobrante que si bien no lo tiramos, no le decimos, no digamos que no le preguntamos al jugador por él, digamos que por descarte sabemos cuántos hay ahí. Si en este caso aquí hay una pepita, 2 pepitas, sí, entonces aquí tiene que necesariamente haber una pepita. Ese es el planteamiento inicial y bajo este criterio, inicialmente puedes tener varias combinaciones, ¿no? En este caso tenemos la combinación en que uno de los cuencos grandes tenía una pepita, el otro tenía 2 y pues por consiguiente en el otro había 1. ¿Sí? Entonces, bueno, también podrías haberte salido 2, 2, 0. Hay distintos, ¿no? Por aquí
Voy a abrir esta. Por aquí creamos esta. No, esta no es. Esta. Esta es una tablita que ahí usando conceptos de probabilidad y estadística calculamos eh, en donde vamos a ver en la primera tirada qué te puede salir, ¿no? Eh, entonces, cuando haces la primera tirada, es decir, esta de acá, te podrían salir, yo qué sé, una pala y una pica, o dos palas y una pica. Te pueden salir muchas cosas, ¿no? Entonces todo ese conjunto de combinaciones que te pueden salir están acá. Como te puede salir nada, como te puede salir mucho, que en este caso mucho sería que te salgan las cuatro palas de una vez, que es lo que estás buscando. Bueno, ¿esto para qué? Esto en función como de dar prioridades dentro del algoritmo. Es decir, ¿qué debería ser como más importante para el código a la hora de intentar resolver esto, ¿no? Porque no vale de mucho, digamos, digamos que hacer un algoritmo que primero pregunte, que primero intente resolverlo como si fuera por este lado, por ejemplo, como que la prioridad sea esto, ¿no? Que este código vaya a ser lo primero que vaya a intentar ejecutar, porque pues solo tiene una probabilidad del 0,18% de aparecerte esto en la primera tirada. Listo. Entonces, por ejemplo, viendo esta tablita de acá, la más probable, lo que seguramente te va a pasar, porque con un 28%, casi uno de cada tres veces, eh, es que te vaya a salir solo una pica y ya. ¿Listo? Entonces, este código por lo menos es bastante importante. El código de lo que se va a hacer si yo que sé, en una de las cuencos, que llamamos cuencos, va a salir solamente uno, ¿no? Que bueno, es básicamente el ejemplo que había dado acá, ¿sí? Que en uno de los cuencos te saliera uno. ¿Ya? Otra cosa y es que nosotros dentro del código, no, digamos que el cuenco este o el cuenco este, ¿sí? Ya sea si aquí salió uno o aquí salió dos, va a aplicar el mismo algoritmo que si sale dos y sale uno, ¿no? Esto pues como para ahorrar alguna cantidad de pasos ahí o alguna cantidad de código, ¿no? Es como simplemente ver cuál es el que tiene dos y cuál es el que tiene uno y luego sí em, hacer el algoritmo, ¿no? Vamos a verlo por acá. Entonces, hasta aquí, bueno, es esta la interfaz, ¿no? Hasta aquí va lo que ya teníamos antes. Generar el código y aquí empieza como a cambiar. ¿Esto por qué? Porque esta de acá la implementé para la interfaz. La interfaz la voy a explicar más adelante, entonces me la voy a saltar un poquito. El que hizo Jennifer acá, este es para que se pueda jugar, digamos que en la consola, acá. Sí, este de aquí lo que hace es pedir mediante consola, que es bastante más sencillo que pedir en interfaz. Ya más adelante veremos por qué. Pero bueno, y esta versión 0, la versión 0 de este código de Score lo que hace es tomar el master. O sea, la versión 0 necesariamente usa el master. ¿Ves que aquí lo usa para hacer sus cálculos? Entonces, si usáramos este código, digamos que necesitaríamos pedirle al usuario cuál es el número secreto, ¿no? Y eso pues ya no tiene mucho sentido, mucha gracia. Un algoritmo que te calcula cuál es ese máster, teniéndolo, ¿no? Dándoselo. La idea es que tú te lo tengas en tu mente y le vayas diciendo, ah, bueno, tienes una pica, tienes una pala, tienes esta cosa, tienes esta otra. Pero no darle el máster, ¿no? El que lo adivine. Entonces, por eso, tanto en la versión de cuando se juega aquí, como cuando se juega aquí, si se dan cuenta, a pesar de que se pasa el máster, no se usa. ¿Sí? Lo mismo acá, el máster no se usa. ¿Sí? Esto más bien fue en términos de, se hizo más bien para hacer debugging, ¿no? Para probar que esté funcionando correctamente, para probar muchos valores simultáneo para ver si el algoritmo lo está haciendo correctamente, sin pues sin tener que hacerlo manualmente, ¿no? Pues que él mismo se autocalifique de cierta manera. Validar números lo mismo, imprimir la lista lo mismo, eso se usa pues cuando solo se juega en aquí. Cuando solo se juega en... No, bueno, tampoco. Creo que no estamos usando esa para cuando se juega acá.
Solo cuando estás jugando tú y no la computadora, ¿vale? Pero ahora estamos explicando cuando juega la computadora. Em, Listo, vamos a ver qué prosigue. Listo, aquí ya empieza el algoritmo donde, ¿qué? Donde la computadora se intenta adivinar, ¿no? Entonces, lo que les explicaba de los cuencos ahorita, ¿sí? Para las pruebas usamos estos cuencos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, que eran los más fáciles. Pero para la implementación real, la computadora no va a empezar con estos números, sería un poco aburrido, ¿no? De ver. Si bien el funcionamiento es el mismo, él va a empezar con números aleatorios, ¿sí? El cuenco A lo va a generar de manera aleatoria y lo mismo con el cuenco B. Esta parte no la puedo explicar tanto porque no la hice yo, pero eso es lo que hace, ¿no? Selecciona cuencos y en función de esos cuencos revisa luego que no, que no estén repetidos, ¿sí? Es el algoritmo que nosotros usamos, como les explicaba, usa números no repetidos en las dos primeras tiradas y pues deduce información sobre el último cuenco, el cuenco pequeño, el que llamamos cuenco C. Bien, aquí vienen los solvers, pero antes de explicar los solvers voy a explicar más o menos los colores, ¿no? Ya les explico qué son los colores, vamos por aquí para el Excel. Bien, esta es la hoja 2, ¿no? Entonces, bueno, resulta que cuando tiras, cuando digamos que haces las dos primeras tiradas, te pueden salir muchas situaciones distintas. Eh, Esto lo que representa, estas de acá representan cada una de las situaciones. Esta representa en que en uno de los cuencos no te salió absolutamente nada y en otro de los cuencos te salieron dos y en el cuenco final, entonces por deducción, si aquí no hay nada y aquí solo hay dos, faltan dos, entonces están acá. ¿Listo? Esta es aquí estamos poniéndolos como si supiéramos dónde está, ¿no? Pero en realidad podría esos dos cuencos estar acá, o estar acá, o estar acá, o estar acá, o estar acá. Perdón, bueno, sí, esos dos números, esas dos pepitas que estamos buscando, podrían estar acá, dentro de este mismo cuenco, porque lo único que sabemos del cuenco es que, por ejemplo, que aquí hay dos pepitas, o tres pepitas, o cuatro pepitas en un buen caso. ¿Listo? Entonces nosotros separamos el problema en dos. Uno, encontrar las cuatro pepitas, que sería que el número de palas más picas sea igual a 4. Y luego ordenar esas cuatro pepitas para encontrar el número correcto. ¿Listo? Entonces vamos a enfocarnos en encontrar esas pepitas. Este algoritmo no piensa mucho en la parte del orden de encontrar las palas, sino más bien, bueno, de encontrar las palas en concreto, sino más bien se enfoca en las pepitas, en que tengas tanto palas como picas. Bien, esta sería una situación, pero esta podría ser perfectamente otra, que te salgan tres en un cuenco y por deducción, y bueno, uno esté vacío y en la otra tenga uno. Este caso tiene muchas variantes, de la cual al principio tú no sabes, o el algoritmo no sabe cuál puede ser, ¿no? Tienes que contemplar todas estas posibilidades. ¿Listo? Esta es otra posibilidad, una más grande de hecho. De hecho es más grande de lo que se ve aquí, creo. ¿O no? No, creo que sí es así. En la que te salga en un cuenco. Sí, en un cuenco te salga una, en otro cuenco te salga una y en el último te salgan dos. ¿Sí? Este es otro caso posible. Te salga una en un cuenco, dos en otro y en el último una solamente por deducción. Otro que te salgan tres y una, que te salgan dos, dos y cero. ¿Sí? Entonces hay varios casos y cada uno de los casos, digamos que clasificados por los cuencos, le asignamos un color. Este es caso verde, morado, rosa, así hasta llegar al piel. Voy a explicar el primero solamente. Podría explicar cualquiera, pero pues, entendiendo el primero se va a entender bien qué es lo que hay acá, porque aquí parece que hay cosas locas, porque ¿qué es esto, no? Parece ahí una loquera, ¿no? Pero aquí lo que está es el algoritmo que vamos a seguir para encontrarlo. ¿Qué es el algoritmo? Son las tiradas que va a hacer la computadora
para preguntar información, ¿sí? Y entonces como sabemos que aquí hay dos, estos dos ya los tenemos, o sea, estos dos son seguros de que esos son, ¿sí? Esos son pepitas, aquí hay dos pepitas. Aquí sabemos que hay dos, pero no sabemos cuáles son. Podrían ser estos, podrían ser estos. Entonces lo primero que va a hacer el algoritmo es, bueno, entonces va a coger estos dos de acá. Aquí no tienen número porque literalmente podría ser cualquier número, como podría ser 1, 2, 3, 4, ¿sí? Podrían llevar ese orden o podría ser 9, 7, 5, 0, los que sean, ¿no? No importa, porque la selección de cuencos es aleatoria. Entonces al final del cabo no importa cuáles son, sino que no importa saber cuáles son, sino digamos que tenerlos identificados de cierta manera. Bien, entonces aquí que está diciendo, en la primera tirada coge estos dos y pregunta. ¿Sí? Y pregunta por cuántas picas y cuántas palas tenemos. Si resulta que en esta primera tirada, al tirar este de acá y este de acá nos dice que tenemos 4 pepitas, entonces quiere decir que las dos selecciones que hicimos, o sea, estas dos de acá, sí son. Bien, ya volví, ya recordé cómo va esto. Es que es un poquito difícil de explicar, pero bueno, voy a volver a empezar aquí. Entonces, digamos que tienes este caso, ¿no? Entonces, este caso, nomás con la primera tirada, al obtener 4, porque tendrías aquí también, sí, siempre lo tendrías aquí también, este caso te asegura que tienes aquí también. Al obtener 4, te diría, ah, bueno, esas dos que acabaste de coger, junto con estas dos son, ¿sí? Ahí tienes las dos pepitas. ¿Listo? Pero bueno, ¿qué pasa si no? Si no, entonces, por ejemplo, podrías tener solo 3, en cuyo caso podría estar acá, por ejemplo. O, por ejemplo, podría ser, ¿qué otra posibilidad hay? Que lo tengas acá. Sí, hay muchas posibilidades. Otra que te puedo decir es que, ah, bueno, no cogiste ninguna. De estas dos, de aquí arriba no cogiste ninguna. De acá cogiste dos como siempre. Tienes un total, agarraste un total de 2. Entonces, esto te dice que las que cogiste no son, que son completamente las otras. Entonces, ahí puede acabar esta parte del algoritmo porque ya averiguó cuáles son, ¿vale? Entonces, la otra posibilidad es que solo te dé que agarraste una. ¿Sí? Entonces, podría ser, por ejemplo, que esté así. ¿Sí? Como también podría ser que esté así. ¿Sí? Existen esas posibilidades. Entonces, lo que hace él es que baja acá. Bien. Entonces dice, ah, bueno, ¿cuántas agarré? Dices, ah, bueno, si agarré 2, entonces ya sé en cuál caso estoy. Si agarré una solamente, bien, podría ser que tienes este caso de aquí, como también podría ser que tienes este caso de aquí. ¿Sí? En el primero agarraste 3, ¿sí? Estas 3. Esta con estas 2. O que las agarraste así. Entonces, ¿cómo se descarta? Ah, bueno, tienes estas dos posibilidades, ¿no? Esta de acá, esta de acá. O sea, esta posibilidad y esta posibilidad. Entonces, ¿cómo la descartas? Haciendo esta, ¿no? Si agarras esta, ahí tendrías un total de 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Aquí agarrando estas así. Pero, ahí ya sabrías cuáles son. Pero si te da que no tienes ninguna, entonces sabes que es este caso. ¿Listo? ¿Qué otra cosa podría pasar? Te pudo pasar que te dio así, que si la tenías así. Entonces en este caso, aquí, bueno, esta ya la habríamos atrapado. ¿Cuál caso me falta? ¿Me falta algún caso? Este ya. Ya, creo que no me falta ningún caso, ¿no? A menos que este, ¿no? Entonces, aquí tendría 0. No, este también está cubierto. Aquí todos están cubiertos, ¿no? Entonces vemos que para cualquiera de los posibles casos, este algoritmo, o sea, irla escogiendo así, en algún punto podría deducir o darse cuenta que cuáles son. ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Listo? Se hace lo mismo con los otros. No está explicado tan explícitamente, pero los voy a mostrar todos.
Este sería pues este caso, este caso, este caso. Creo que ya los acabé de mostrar. Bueno, no es necesario volverlos a mostrar. Pero bueno, de aquí vemos que aquí vimos que hay una serie de patrones que se cumplen, ¿no? Si hay una serie de patrones que se repiten varias veces. ¿Sí? Hay este, por ejemplo, ya lo habíamos visto más arriba. ¿Sí? Están acá descritos. ¿Sí? Este es un patrón, que es el que hace esto. ¿Sí? Ese creo que está un poco más abajo. También. Aquí no está tan explícito, pero es este mismo. ¿Sí? Entonces, como en varias situaciones, digamos que se hace el mismo patrón, lo que hicimos fue hacer algoritmos que lo que hacen es ayudar en cada uno de los colores. Entonces, en lugar de volver a repetir lo mismo, pues llamamos una función que ya tenga ese algoritmo. Bien, esto ya habiendo explicado más o menos cómo funciona el verde y cómo están relacionados con los algoritmos, vamos a ver cómo digamos, este algoritmo, cómo se implementó este algoritmo. Entonces, algoritmo para resolver dos teniendo dos seguras, ¿no? Entonces, este algoritmo de acá este sería el algoritmo 1, algoritmo 2, algoritmo 3. ¿Listo? Entonces, voy a explicar cuál es el solver 3. Hay varias versiones de este solver, ya les explico por qué. Pero bueno, entonces aquí dice, este solver lo que necesita es que tengas dos, ¿ya? Que sepas qué son. Si son un número que está o un número que no está. O sea, saber si es pepita o no es pepita. Y pues él te va a averiguar las otras dos del cuenco. Entonces lo que tienes que hacer es pasarle los números del cuenco. ¿Sí? Pasarle el cuenco completo. Y pasarle las dos que conoces. ¿Sí? Entonces este en concreto lo resuelve si los dos que le pasan son dos números que sabes que sí están. ¿Listo? Es importante que los dos se sepa que sí están. Entonces, él aquí les da un orden en concreto. ¿Sí? Y coge solamente... sí, aquí coge 2 del cuenco. Y coge uno conocido y el otro conocido que en este caso pues se los pasamos por aparte, ¿no? ¿Qué es lo que hace acá, no? Coge 2 del cuenco. Aquí no se ve, pero aquí deberíamos haber puesto los otros dos. Aunque no lo vimos necesario, pero aquí es más claro que aquí hay otros dos. Cogemos 2 del cuenco y los otros dos. Y entonces lo que hacemos es preguntarle al solver cómo nos fue con ese. ¿Listo? Entonces el solver nos va a responder. Por aquí está. Por aquí está lo que devuelve. Lo que devuelve. El número que le mandamos, el con el que estamos intentando. El número de picas, el número de palas y el número de pepitas. Si estoy grabando, por cierto, sí, correcto. Bien, de aquí lo que nos interesa es el número de pepitas más que todo, ¿no? Entonces aquí hay una perdón, aquí hay una condición para saber si continuar o seguir, ¿no? Entonces vamos a intentar ver la primera condición. Entonces la primera condición es que lo que regresó el solver, por cierto, lo estamos guardando en un historial, pues porque nos interesa tener el historial de intentos y sus respectivas calificaciones para usarlos en un futuro. Entonces él revisa en el historial de cierta manera, qué es lo que tiene. Y mira en la posición 3, que es la posición donde se ubican las pepitas. Si recordamos, por acá está. ¿Sí? Posición 0, 1, 2 y 3. Bien. Y revisa específicamente si tiene 2. ¿Por qué? Porque recordemos que si tenía 2 en ese de allá, es porque agarró así. De los 4 que cogió solo encontró 2 y estos 2 ya son seguros, entonces quiere decir que no agarró nada. Entonces, si no agarró nada, ¿cierto? Entonces regrese del cuenco, ¿sí? La respuesta es los del cuenco que no usó. En este caso, del cuenco se usó el 0, el 1, el 2 no se cuenta. ¿Listo? Entonces quiere decir que los que sobraban eran 2 y 3, la posición 2 y 3 del cuenco. Entonces lo que devuelve el solver es los números que encontró. ¿Listo? Entonces, si no, ¿listo? Entonces, si no, entonces pudo haber encontrado 3. Sí, que es la situación que yo les decía. Bueno, entonces pudo ser esta situación. Que encontró este aquí, este acá y este acá. Entonces, esto los encontró, este lo encontró y este no sabe cuál es.
no lo encontró. Sí, entonces vamos a ver qué es lo que hace. Los organiza de otra manera. Esto se hace con fin de en un futuro obtener información sobre las palas. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar ahí. Los reorganiza y vuelve y manda. ¿Sí? ¿Cuál es la reorganización? Coger del cuenco solo de la posición de la 1 a la 2, ¿cierto? 1, 2 y el 3 no se cuenta. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? De la 1 a la 2. Y ver qué tenemos. ¿Sí? Entonces, si tenemos 2, entonces tuvimos suerte. Porque entonces estaban así. ¿Sí? Esta podría haber estado arriba. Perfectamente haberla agarrado en esta. Entonces, si tuvimos suerte, estuvo así. Y entonces sabemos que los que debemos devolver, o sea, los números que son, ¿cierto? Son los que no agarramos. Los números que son este y este. Y los que agarramos son este. Entonces tenemos que coger la posición 0 y la posición 3 y devolverla. Y es lo que se hace acá. Entonces, si eso pasa, entonces coge la posición 0 y la posición 3 y regrésalo, ¿no? Y esa misma lógica se sigue de ahí en adelante. Que bueno, ya es lo que sigue, ¿no? Entonces hay otras condiciones que pueden aparecer. Eso es básicamente lo que hace un solver. Creamos distintas versiones por lo mismo, porque podría ser que el usuario conozca esta, por ejemplo, y sepa que esta de acá abajo no es, que es blanca. ¿Sí? Entonces eso también nos puede ayudar. Saber que algo no es, haberlo determinado. Bueno, vuelvo y digo que para entender esto hay que haber jugado ya y como digamos ser medianamente bueno, o sea, bueno, haberle cogido medianamente la práctica al juego de saber cómo se juega, ¿no? Es como la idea de entender el por qué se hacen las cosas, ¿no? Entonces el por qué saber que un número no es me puede ayudar a dar información en las tiradas, ¿no? En las siguientes tiradas. Bien, eso es lo que hace el solver. Vamos por acá, hay más solvers. Hay 3 versiones de ese mismo solver. Pero bueno, vámonos directamente al verde, que fue el que dije acá, que usa específicamente el solver. Entonces lo que hace el verde es simplemente llama a los cuencos, ¿sí? Cuenco grande, cuenco pequeño, que es lo que necesita él, el verde, un cuenco grande y un cuenco pequeño. Que el cuenco grande es el que tenía las 2 pepitas. Listo, creo que moví algo acá, algo está mal acá. Ajá, así es como estaba. Sí, entonces el cuenco grande que tenía las 2 pepitas, aquí está bastante bien especificado. Y el cuenco pequeño, es lo único que necesita él para resolver. Bueno, lo que hace es que toma estos correctos, bueno, los mete aquí, los guarda y llama al solver. Y el solver le regresa, entonces él simplemente tiene que agregar a estos correctos, que él ya sabe que los del cuenco P son correctos, agregarle los que encontró el solver. ¿Sí? Entonces hay muchos solvers aquí, es un proceso largo y tedioso, es bastante complicado, quizás no se entienda todo el código, va a pasarlo quizás de manera lenta, igual va a estar en GitHub, pues por si le quieren echar un ojo. Bien. Bien, entonces aquí empieza la segunda parte, que es una parte bastante tediosa también. Lo que hace es, en función del historial, ¿sí? Tú ya tienes, aquí ya se da por hecho que tú ya encontraste las 4 pepitas, ¿sí? Las 4 pepitas son que ya tienes tu número de picas más el número de palas. Bueno, tú no, el algoritmo ya los encontró. El número de picas más el número de palas es igual a 4. Entonces, pepitas, 4. Entonces, ya lo que tienes que hacer es reordenarlas para encontrar el número real, ¿sí? Ya tienes, por ejemplo, 5, 7, 8 y 2, por ejemplo. Y ya sabes que ahí tienes 2 picas y 2 palas. Entonces, claro, solo esta información no te dice mucho, porque no sabes cuáles son las picas y cuáles son las palas. Entonces tienes que ir a ver el historial. Vale, creo que ya está grabando otra vez. Bien, entonces vamos a averiguar cómo vamos a ubicar las palas, ¿no? Entonces recordemos, estamos partiendo de que ya tenemos todas las pepitas, es decir, ya sabemos cuáles son los 4 números. Lo que no sabemos es cuál es el orden correcto, ¿no?
Entonces, bueno, hice este gráfico de acá. A ver si lo puedo, ok. Como para ilustrar, digamos que el número al que llegamos al final es 4570. ¿Sí? Y nos dio, yo qué sé, nos dio 4 picas. ¿Sí? Pongámosle. No necesariamente va a ser así, pero puede pasar, ¿no? Y ese número tiene un historial, ¿sí? Y ese historial, por ejemplo, nos dio aquí 59. Por ejemplo, o sea, el historial es las entradas que ya hemos hecho antes, ¿sí? Y voy a poner 67, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea o cuál es la lógica que tiene que tener como el algoritmo para poder deducir a partir de esto, ¿no? Entonces, esto de aquí es una lista negra, que es... No se lo voy a poder explicar bien el código porque no lo hice yo, lo hizo Jennifer. Pero es más o menos la idea que hay detrás de estas listas negras que aquí es como de ir descartando en función del historial. Entonces, lo que hacemos es analizar este caso, por ejemplo. Aquí voy a colocar el número y aquí el número de picas y palas. Entonces, digamos que esto es 2,0, ¿no? Que si estos son los números, podría ser, ¿no? Podría ser que de 12,0. Entonces, ¿qué información podemos sacar de esta parte del historial? Sí, las partes donde solo tenemos picas. Y es, bueno, el 5, que ya sé que es, ¿sí? Ya sé que tiene que estar, ¿sí? Bueno, voy a asignarle un color a estos colores acá. El rojo vamos a decir que es el número 4. El 5 es el verde. Se cambió el color de esto. Rojo es el 4. Clic. El verde es el 5. Sí, el 7 es el naranja. Y el 0 corresponde al moradito este o azul. Vamos. Vamos a quedar grande, amigo. Bien. Acá. Bien, esos son los colores que le vamos a asignar, así como por ilustrarlo en esta lista negra. Color negro voy a escoger ahora. Entonces, el 5 está, ¿cierto? El 5 ya sabemos qué es. Y sabemos que esto es un 6. Y sabemos que el 6 no está, el 9 tampoco, pero el 7 sí. ¿Sí? Entonces los números que nos interesan son perdón, son este numerito de acá, este numerito de acá que no se pone negro por alguna razón, en este numerito de acá y este numerito de acá. Son los que nos llaman la atención. Entonces veamos que esto es 5, el 5 es color verde. ¿Sí? Entonces el verde, el número verde, déjenme llamarle así, el número verde ya negó la primera posición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él ya estuvo en 5 y declaró ser pica, es decir, no estaba en la posición correcta. Era el número, pero no estaba en la posición correcta. Entonces yo puedo descartar que verde va ahí. Lo mismo como 7, que es naranja, descartó la posibilidad de ir en el último, porque se declaró pica. Y yo estoy 100% seguro, porque sé que los otros no son nada. Bueno, voy a continuar. Sé que los otros no son nada. Y que hay 2 picas ahí, ¿no? Entonces, ese ya se negó. Entonces, así, esta es una lista negra. ¿Por qué? Porque todo el tiempo la voy a mantener y ya sé dónde no van ciertos números. Por ejemplo, este sería un caso para tener mucha suerte, ¿no? Porque de cierta manera, bueno, no tanta, ¿no? Te da mucha información de dónde no están todos, ¿sí? Entonces, digamos, color rojo ya negó estar en la primera posición, ¿sí? El 5, como es pica, entonces ya negó estar en la segunda posición. El 7 negó estar acá, ¿sí? El 0 negó estar en la última posición. ¿Listo? Entonces así podemos ir extrayendo información. Entonces digamos el color verde, que era el 5, ¿sí? Digamos que ya estuvo aquí, en algún punto, ¿sí? En algún punto ya estuvo aquí. Y yo qué sé, pongámosle otros números alrededor que no sean, yo qué sé, el 3, el 2 y el 9, ¿sí? El 5 ya estuvo aquí y dio así, ¿cierto? Entonces el 5, que es verde, ya negó también esto,
¿cierto? Esta información la extraemos del historial. Al el 5 negar todas estas posibilidades, ¿cierto? Al 5, al negar todo esto, está diciendo, es que yo ya estuve ahí y no era ninguna. Entonces el programa tiene que deducir que es este. Bien, al programa ya saber qué es este, la lista negra se tiene que actualizar. ¿Por qué? Pues que si el 5 es la última posición, entonces necesariamente el rojo, ¿sí? Si el verde es esa posición, el rojo tampoco puede ser esta, ¿sí? Digamos que esa sería como la información. Digamos que en algún punto el 0 haya negado también esta posición, ¿sí? En algún punto, yo qué sé. Haya estado por ahí y resultaba ser pica, ¿sí? Tuvo el 0 por ahí y resultó no ser. Entonces, aquí, como se puede deducir horizontalmente, vieron que ocupamos todas horizontalmente menos una, entonces tuvo que ser la última. Lo mismo pasa acá, ¿sí? Si tanto verde como naranja como morado negaron la tercera posición, entonces necesariamente le corresponde a rojo ser esa posición. Entonces es esta posición de acá. Bien, entonces esto descarta esta posición de acá. Y aquí ya solo deja dos posibilidades, ¿no? Ya sabes dónde está, ya sabes dónde está verde, ya sabes dónde está rojo por análisis del historial. Y ahora, por ejemplo, te quedan estos dos, que es lo que hace la última parte del código, ¿sí? Cuando ya tiene una cantidad considerable de información, entonces estos dos no sabe cuáles son, pero entonces lo intenta. Aquí solo hay dos formas posibles. O que este no sea y este no sea, o que este no sea y este no sea, en cuyo caso sería este y sería este, ¿no? Entonces sería solo gastar dos intentos más. ¿Pero por qué? Porque ya dedujimos cierta información del historial, ¿sí? Del historial que ya teníamos. Bien, hay un detalle que no mencioné, pero lo voy a agregar ahí en postproducción y es, bueno, si notan el tener, haber tenido el 5 en distintas posiciones, aquí nos ayudó a que luego podamos descartar lugares acá, ¿no? Nos ayuda a hacer más fácil esta lista negra por ya descartar estas posiciones, ya saber, bueno, el 5 no puede ir ahí. Es por eso que dentro del código verán que desordenamos en ciertos puntos los números, ¿no? Si el contenedor tenía no este orden, no necesariamente los ponemos así, sino que empezamos a jugar, ¿sí? A la hora de encontrar estos cuatro números, o sea, antes de ponernos a buscar cuál es pala, cuáles son las palas, cómo organizamos esas picas para encontrar todas las palas, en ese encontrar esas pepitas, ya estamos jugando con los números para obtener cierta información a futuro cuando en esta parte ya queremos hacer esta lista negra. Eso era, muchachos. Bien, entonces eso sería como los algoritmos, las funciones. Entonces cada una de esas cosas que yo mencioné acá, estos descartes que yo hice acá se hacen como funciones, ¿no? Como descartar posiciones para números lista negra. Entonces hay distintos algoritmos que hacen esas distintas cosas usando lógica, ¿no? Entonces cuando solo una de las tres tiene que estar, entonces hay un condicional larguísimo, ¿sí? Que averigua cuando tres son, pero una no, ¿sí? De esa lista negra. Tres ya marcaron determinado estado, entonces necesariamente el otro tiene que ser. Bien, esto por este lado. Em, Esto sería todo el algoritmo para calcular. Ahora, bien, ahora vamos por la parte de la interfaz gráfica. Voy a mostrarla de nuevo para ir ilustrando mientras explico. Para la interfaz gráfica, ¿dónde está eso? Está por acá, ¿sí? Aquí debí colocarlo. No, esto no es. Sí, esta es. Esta es la interfaz gráfica. Bien. Bien, ahora vamos con la parte de la interfaz. No coloqué el numeral. Segundo. Bien.
¿Cómo se hizo esto? Para esto se usó una librería que se llama Tekakinter. Sí, es esta. La pueden importar de esta manera. También la pueden importar de esta. Import Tekakinter. Y también les va a funcionar, creo, pero tienen que llamar de otra forma las funciones. Bueno, eso lo pueden averiguar por internet. Las formas de importar una librería. Pero así es. Bien. Para ello, bueno, ¿qué es lo que nos permite esta librería? Vamos a bajar por acá. Entonces, lo que nos permite es crear una ventana. Sí, una ventana en la que vamos a trabajar. Esta ventana se conoce como raíz. O bueno, todo el mundo le llama raíz, le puedes llamar como quiera, pero pues, normalmente se le pone raíz. Y lo que te permite esa ventana es colocar cosas dentro. Y entonces, ¿qué tipo de cosas puedes colocar? ¿Sí? Entonces hay una cosa que se llaman frames, que es como que, bueno, vas ubicando, vas diciendo, bueno, quiero que haya un frame. ¿Sí? Entonces, si solo dices que hay un frame, entonces el frame va a estar vacío. Entonces, por tanto, va a ser infinitamente pequeño y no se va a ver. Entonces, para que un frame se vea, tienes que colocarle algo dentro. Lo mismo con las ventanas, ¿no? Bueno, puedes definir un tamaño, pero ese tamaño no le hace mucho caso. Entonces, bueno, o por lo menos todavía no sé cómo hacer que me haga buen caso. Lo que hace es que se adapta al contenido que tiene dentro, ¿no? Entonces puedo crear distintas como subventanas, pero se llaman frames, que van por dentro. Entonces esta que va por fuera es la raíz y la que está por dentro, pues son los frames, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permite hacer. Bien, eso superficialmente, porque luego también te permite escribir dentro de esos frames o dentro de la raíz si quieres. Puedes escribir labels, que los labels es literalmente pues texto. Hola. ¿Sí? Texto lo voy a colocar negro. No me va a dejar. Toca tener el negro seleccionado antes de... Pues yo qué sé. Literalmente texto. Pero lo interesante se pone cuando puedes agregar, por ejemplo, entradas de texto. ¿Sí? Que se llaman entries. Que el usuario puede colocar lo que quiera dentro. ¿Sí? También se pone interesante cuando puedes agregar botones. Bien, lo interesante de los botones es que puedes poner texto dentro y cuando le das clic, pues lo que hace un botón, ¿no? Se ejecuta algo. Puedes llamar una función cuando se ejecuta, se ejecuta eso. Bien, entonces, ¿dónde empieza nuestro código? De manera particular, no use las clases porque lo empecé haciendo así y ya se hizo muy largo y no lo hice con clases, pero si lo hubiera hecho con clases seguramente me hubiera ahorrado una parte considerable de código. Pero como no es así, tengo la cuestión de que el código casi que se lee de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque una función, para poder llamar una función, si por ejemplo tienes por aquí la función, donde se llama la función necesariamente tiene que estar abajo, ¿no? No puedes llamar a la función antes de definir qué es la función. Entonces, aquí tienes que colocar la función y luego él llama lo que ya tenía arriba. ¿Sí? Entonces, nuestro código empieza por abajo para que empiece a llamar las funciones que tiene arriba. Bien, ¿dónde está nuestro código? Está por abajo, por abajo, por abajo, por abajo, por abajo, 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 abajo. Bien, entonces, por aquí empieza. Empiezo definiendo algunos valores, pero bueno, lo que importa es cómo creé la raíz, ¿no? Esta que les explicaba acá. La raíz es donde todo se va a construir. Va a tener un título, que es el que ustedes pueden ver acá. Acá, este de acá, ¿cierto? Va a tener alguna imagen del logo que yo le puse por ahí, la que encontré en internet. Y algunas propiedades, ¿no? Como el fondo, el color o el tamaño incluso, pero aquí como que no se lo definí. Esto es como... aquí le dices cómo va a ser, ¿cierto? ¿Cómo va a ser? Digamos, en términos de texto, el tamaño del texto, el color del fondo. Pero aquí, en la parte de pack, lo que haces es decirle como cómo se va a meter eso dentro de tu raíz o dentro de lo que estés trabajando, dentro de tu frame, ¿sí? Entonces, primero siempre se define cómo va a ser la forma y luego el cómo, ¿sí? El cómo vas a meterlo. Bueno, vas a meterlo dentro del gráfico. Primero se define la forma y luego el cómo. El cómo lo vas a introducir aquí en tu gráfico, en la ventana que creaste. Bien. Eso se conoce como empaquetamiento.
existen otros tipos de empaquetamiento. En este caso pack lo que hace es simplemente lo pone. Y si creas otra cosa, cualquier cosa que se llame pack, pues lo coloca debajo. Y el otro debajo, debajo, debajo. A menos que le indiques aquí lo contrario en el tipo de empaquetamiento. Aquí le puedes dar como ciertos parámetros para que le digas cómo se comporta. Ya más adelante vamos a ver uno que se llama grid, que es literalmente como un Excel. Es hacer una mallita y decirle dónde va cada cosita, lo cual me parece bastante más organizado y más, no sé, me gusta más. Bien, entonces simplemente creo este menú que dice aquí picas y palas y le digo, bueno, cuando se declara dónde va a ir, ¿cierto? Y luego sí se declara el empaquetamiento, el tipo de empaquetamiento. Este fil X quiere decir que si yo lo extiendo horizontalmente, se va a rellenar el espacio que haya. Sin embargo, verticalmente, pues no necesariamente. Ahí no me acuerdo por qué se hace, pero bueno. Entonces llamo la función menú create, que lo que hace es, hasta el momento, solo había hecho esta parte de aquí arriba y esta es la parte de menú create. Bien, al final, siempre al final tiene que ir esto para que funcione el tkinter. Para que haga un loop interno ahí, no sé muy bien cómo funcione, pero así va. Entonces, vale, ¿qué es este menú create? Este menú create es este de acá. ¿Sí? Entonces lo que hago es crear un frame, ¿sí? Que va a ir dentro de la raíz, que es toda la ventana. Y así se va a llamar, ¿no? Entonces ya le expliqué el frame, el rojito. Que es como un contenedor, de cierta manera, un frame. Porque dentro de él van a ir otras cosas. Voy a crear un botón que se llama, que es para que el jugador juegue, digamos que para que el jugador adivine el número, y otro para que el PC lo adivine, ¿sí? Esta parte de acá es, bueno, ¿a dónde va a estar? ¿Dentro de qué va a estar contenido? Entonces va a estar contenido dentro del menú frame. Y se me está yendo la voz. El texto que se va a mostrar y el comando. El comando es qué función se va a llamar cuando yo haga clic, ¿cierto? Entonces, como aquí ven aquí, yo aquí puedo hacer clic y se llama algo, ¿sí? Se ejecuta algo, ¿sí? Entonces, la primera es isPlayerGuessing, que es una función que yo creé más arriba. Entonces, tenemos que irnos todo hacia arriba. Bien. isPlayerGuessing, entonces, como el jugador tiene que adivinar, la máquina crea un número. Bien. Lo imprime aquí. Esto lo imprimí para mí. En la práctica no debería imprimirlo en ningún lado. No debería mostrárselo al jugador. Solo para mí, para yo testearlo. Bien. Entonces aquí empieza. Genera el número. Bueno, esto todavía no lo vamos a leer. Está más abajo. Estas son puras funciones que están dentro de. Pero ya las vamos a ver. Empieza por acá, ¿no? Entonces lo primero que hago es destruir el menú. O sea, eliminar el menú que ya estaba. ¿Cuál menú? Pues el que teníamos al principio. ¿Dónde está? No, lo cerré, ¿cierto? Entonces este menú lo destruye, ¿ven? Desaparece. Bien, y entonces creo el frame para el juego, lo que va a contener todo el juego, ¿sí? El main frame que llamé yo para cuando el jugador está jugando, que va a ir dentro de la carpeta raíz. Ya no lo puedo poner dentro del menú o del menú frame porque ya está destruido y no lo quiero. Mientras estoy jugando no quiero ese menú. Lo empaqueto. Este es otro frame que creé, ¿sí? Simplemente como para irlo organizando. Lo empaqueto ese frame, configuro el espacio del frame, le doy ciertas propiedades. Creo que al final y cabo no me hace caso. Así que bueno, esto creo que igual y sobra. Bien, entonces aquí es donde le muestro texto. Le digo, bueno, por favor ingrese el número. Sí, ahí ya le estoy diciendo, muéstrelo. Y entonces aquí es donde estoy llamando el entry, que es aquí donde puede el usuario ingresar. Donde el usuario puede ingresar el número que quiere. Lo empaqueto para que lo muestre. Si esto no se empaqueta, no se muestra. ¿Sí? Simplemente se creó, pero nunca se mostró. ¿Sí? A ver, cierro esto para volverlo a correr. Bien, ¿sí? No se muestra. Hay que empaquetarlo necesariamente. ¿Sí? Y hay distintos tipos de empaquetamiento. Y ya explico un pequeño detalle de los empaquetamientos. ¿Sí? Entonces hice eso. Luego llamé a un botón
para que el usuario pueda... Ah, no. Creé un frame para los botones, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí están los botones, ¿sí? Pero estos están dentro de un frame invisible. Viene, ahí están organizaditos. Entonces, miren que el frame se cuelga dentro del player guest frame, que fue el que creé ahorita, que está más arriba, ¿sí? Pero luego, dentro de este frame, que se llama buttons, luego más abajo se cuelgan los botones. Ven que aquí creé un botón que está colgado dentro de eso, que está dentro de ese buttons que creé. Bien, aquí hay una cosa interesante y es cuando los creo, esta es la forma de crear botones, les doy un nombre y su respectivo comando. Pero observen esto, ¿no? Estos de aquí ya no se están empaquetando con tipo pack como los otros. No es porque sean botones ni nada en específico, es porque los quiero organizar de una manera bastante específica. Entonces, lo que yo hago es crear una malla y le digo que el primero quiero que esté en la posición 00. Este quiero que esté en la posición 10. Y este quiero que esté en la posición 20. Entonces, columna, fila. Entonces, lo que hago simplemente es crear una malla que es así, literalmente es una malla así. A ver, aquí, aquí. Entonces, le digo en la posición 0, aquí va un botón, aquí va otro y aquí va otro. ¿Sí? Entonces, esta sería la columna 0, la columna 1, la columna 2. ¿Sí? Esta sería la 0 también, luego la 1, la 2. O sea, aquí puede ser tan grande como quieras. Simplemente le tienes que decir dónde lo quieres posicionar. ¿Sí? Entonces, en la columna 0, en la 1 va el botón de rendirse. Y en la 2 va el botón de resetear. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio mental porque quiero que quede claro algo respecto a los empaquetamientos, que me parece bastante curioso, pero me parece bastante bueno porque hace que las cosas sean bastante organizadas. Digamos que tengo la carpeta, la raíz acá, ¿cierto? Y entonces yo voy a crear un frame, ¿cierto? Entonces yo sé que ese primer frame lo puedo empaquetar como quiera. Entonces le voy a decir, bueno, empaquétamelo como .pack, como pack, ¿sí? Entonces cuando lo cree, taca. Ahí lo pone. Está vacío de momento, pero ahí está. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero crear otro frame dentro de la raíz? Entonces se va a crear debajo, aquí, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se empaqueta este? Este necesariamente se va a empaquetar, se tiene que empaquetar en tipo pack, porque este de aquí ya está empaquetado en tipo pack, ¿cierto? Y como están dentro de la misma raíz, o dentro del mismo frame, o dentro del mismo lo que sea, tienen que empaquetarse igual, porque están uno al lado del otro, ¿sí? Pero si ahora yo quiero crear cosas por dentro de este frame, puedo empaquetarlo como quiera. Entonces puedo poner un botón acá, ¿sí? Y empaquetarlo como .grid. Y luego poner otro acá y empaquetarlo como .grid. Necesariamente. El otro tiene que estar empaquetado como .grid. Podría ponerlo abajo, como podría ponerlo por acá. Si le doy la posición correcta, ¿no? Esto... ok. Lo podría poner acá, lo podría poner otro por acá, ¿sí? Pero todos los que estén dentro de este frame, como este primero ya se creó en tipo... Como este primero ya se creó en tipo grid, entonces necesariamente los otros también se tienen que crear en tipo grid. Hay otro que no me gusta tanto, que es como el que mucha gente usa. Bueno, no sé si mucha gente, pero bueno, que te ves como tentado a usar y es uno que te permite ponerlo en donde quieras. No es tipo pack ni tipo .grid, pero es otro nombre, no me acuerdo ahora mismo. Pero te indicas... Hay una que no es ni tipo pack ni tipo grid, que también se pueden empaquetar. Cumple las mismas reglas. Si uno es tipo grid, los de al lado, los que están dentro de la misma, tienen que ser del mismo tipo. Pero, bueno, la diferencia es que te permite ubicarlo como quieras respecto a este eje, ¿no? Entonces, él te pregunta en la posición, en el eje X, ¿dónde lo quieres ubicar, no? Entonces tú dices, ah, bueno, quiero ubicarlo a 50 píxeles. Y respecto al eje Y, entonces
pues quiero ubicarlo a 20, ¿no? Entonces puedes literalmente pues ubicar ese donde quieras. Para mí no me gusta tanto porque me parece desorganizado y pues es más complicado a la larga organizar un código así. Chao. Bien, entonces aquí están los distintos botones. Esos botones llaman a distintas funciones. Eh, lo más importante, digamos que solo hay muchos, entonces voy a explicar, bueno, hay tres, pero están largos, entonces voy a explicar solamente el código de comprobar, qué es lo que hace. Entonces está arriba necesariamente. Entonces código comprobar. Entonces, ¿qué hace? Él tiene una variable global que se llama intentos y cada vez que la llamo se le suma uno. ¿Y por qué tiene que ser global y por qué tiene que llamarse uno? Porque pues, recordemos que dentro de las funciones ellas no pueden normalmente modificar variables como globales o que están afuera de la función, solo lo que está por dentro. Y hay alguien que le tiene que decir al código, ¿sí? Que si yo, por ejemplo, presiono acá 1245, ¿sí? Le doy comprobar. Entonces, miren que aquí se creó una que dice números, picas y palas, que es como el título, ¿no? Y se creó uno aquí, ¿no? Entonces, si yo pongo otro acá, 1346, por ejemplo, y le doy comprobar, alguien le tiene que decir a esa función, cuando yo le di comprobar, dónde tiene que ubicar ese último número que puse, ¿no? Entonces, esa información tiene que venir como de afuera. No puede quedar dentro del código porque moriría apenas termine este código comprobar. O sea, apenas le di clic una vez, ya perdí la información de que ya le di una vez. Entonces, por eso lo pongo como global para que desde cualquier punto del código se pueda acceder a esa información. Es decir, que cuando vuelva a llamar la función, pueda acceder otra vez a ese y no se me haya borrado. Bien, eso donde ocurrió, eso que mostró, que creo que no lo expliqué. Esto de acá, números, picas y palas. Bien, esto tiene que estar por acá, ¿no? Eh, sí, acá. Entonces, después de colocar los botones, hay una parte que dice resultado y se crea este números, picas y palas. Sí, eso creo que ya estaba. Antes de darle comprobar, ahí ya estaba, sí. Por eso se creó antes de darle al botón. Porque cuando le di código comprobar, sí, se agregó, se agregan los otros, ¿no? Entonces, la idea es que, bueno, abajo yo ya creé, que no la expliqué, tengo que explicarla. ¿Sí? Aquí, para agregar este números, picas y palas, yo creo un grid. ¿Sí? Ese grid. ¿Listo? Entonces, cada uno de estos que se llaman label, no debí colocarles el mismo nombre, pero aquí como no los iba a volver a utilizar, en realidad no importa. Les dije cómo era e inmediatamente le dije .grid. Esto es un pequeño error que cometí, porque luego esto queda raro porque aquí no quedaría asignado nada. Pero bueno, no importa porque como no las llamo después, no pasa nada. Pero esto perfectamente se podría obviar. Sí, esta parte de acá, el igual. Simplemente que se cree y ya. Yo no la puedo volver a llamar, pero pues no la necesito. Bien. Bien, entonces vemos que yo construí un punto grid. Pero ese punto grid está instanciado, digámoslo así, dentro de Player Guest Frame 2, que es un frame que creé dentro del principal. ¿Sí? Como para distinguir esta parte de acá, esta parte donde van a ir los números que yo voy a ir agregando de toda la pantalla, ¿no? Para que tenga un orden en concreto, una jerarquía. Bien, ahora sí, ya sabiendo que creamos un grid que está contenido dentro de Player Guest Frame 2, entonces ahora sí vamos a la parte de código comprobar. ¿Sí? Entonces, miren que lo que hago cuando se presiona es llamar al score, que es el que me califica, la versión 0, que es el que califica de manera automática ya teniendo el master, que de hecho se lo paso. ¿Sí? Ya teniendo el master, me califica el número que yo le mandé, el try_num. Ahora, ¿cómo saco ese número? Ese número lo saco de... ese número, mira, try_name está asignado de una función .get, que es la forma que yo tengo de extraer información de aquí, de esta casillita de acá. ¿Sí? Cuando yo escribo este número, para que el programa lo lea, tengo que decirle número user get.
¿sí? Que número user, de hecho, bueno, por aquí está declarado. Aquí es el entry. Ese entry que creé, esa entrada, eh, la lee y justo después de leerla, la borro. ¿Por qué? Porque es cómodo que si le doy comprobar ya se mande y no esté ahí, ¿no? La borro. Entonces esto lo que hace es borrarla. Por aquí mando el se obtuvo, ¿sí? O sea, esto no es necesario. Esto ya se puede obviar, ¿sí? Listo. Eh, ¿Qué sigue acá? Ah, ok. Bien. Entonces, cuando le doy comprobar, también se tiene que agregar acá. ¿Sí? Entonces, dentro del grid que ya había creado, ¿sí? Miren que vuelvo y uso player get stops y uso el grid. Entonces, al usar el grid, de cierta manera, bueno, no de cierta manera, estoy llamando, digamos que estoy poniéndolo dentro del mismo grid que había usado antes para este título de acá. Entonces se va a poner debajo y respetando como lo alineado que está. ¿Sí? Y eso es lo que hace. Le da la información, ¿sí? La información de dónde la saca, del score. Ese score tiene toda esa información que necesita para mostrarlo luego, ¿no? Entonces lo agrega acá y le da la información. Entonces 78 tal. Comprobar. Ah, bueno, tengo una pica. ¿Sí? Eh, ¿Por qué intentos más uno? Porque pues no se puede parar en la primera, no se puede parar en la primera posición, tiene que irse moviendo, ¿no? Irse agregando en las posiciones de abajo. ¿Y qué más hay que explicar de aquí? Nada, no mucho más. Aquí para validar. Bien, esta parte de validación hace que, como yo ya tenía una función que me valida un número correcto, entonces si yo agrego un número que no tiene sentido, por ejemplo un 00 que está incumpliendo la regla de que no se puede repetir, al darle comprobar me lo rechace. Si se ponga de color rojo, me ponga una X, me diga número inválido. Y cuando coloque el número correcto, que no sé cuál es ahora mismo. Debería saber si no hubiera borrado la función que me lo dice, la parte que me lo dice. eh, Acá, ¿sí? Para mostrarles. Entonces voy a poner un número cualquiera otra vez. El número correcto es 1787, debería ser, ¿no? El máster. Voy a colocarlo, perdón, 1587, comprobar. Entonces, cuando está correcto, entonces él me lo muestra en verde y me dice, hey, ganaste el juego, tales, y destruye los otros botones. Esta parte de destroy, no sé, creo que ya lo he explicado antes, pero sí, destruye, hace desaparecer de una vez, ya no se puede llamar ni hacer nada con eso, los otros botones, ¿no? Entonces, siguiendo la misma lógica, es lo que hacen los demás. Resetear hace lo mismo, lo que hace es destruir todo el frame dentro donde está el juego, ¿sí? Y rendirse, pues te permite, como jugador, si no fuiste capaz de adivinarlo, pues mostrarte determinado color y mostrarte la respuesta. Bien, esta parte es sencilla dentro de lo que cabe, o sea, dentro de lo que puede hacer el código es sencillo porque toda la información la tienes. Tú solo tienes que tomar el número, el máster ya se creó, tú solo tienes que tomar este número, enviárselo a la función que lo verifica y luego ella que te regrese la información de picas y palas y pues tú la pones acá. Es sencillo. Bien, botón de menú principal. La parte bastante más complicada, ya no tanto por hacer el código que lo haga, que fue lo que hizo Jennifer, que explicamos hace rato, es esta. Esta de que el PC adivine. Porque es complicado. De la forma que lo implementé, quizás de otra forma no, quizás con clases no, pero de esta forma es bastante complicado por la forma en la que se obtiene la información. A ver, voy a abrir otra vez el Paint y voy a explicar qué es lo que pasa. Vamos a crear un archivo nuevo. Bien, ahora voy a explicar dónde estaba como dónde no sé hablar, dónde residía el problema a la hora de implementar el solver, que ya lo hacía bien de hecho, porque haciéndolo con que lo generara en esta parte de acá, en la consola, pues ya lo hacía bien, la verdad. Ya Jennifer lo había implementado para que lo hiciera acá. Bien, ¿cuál es el problema? El problema, bueno, inicialmente
estaba dividido en tres partes. La interfaz, que es donde está toda la parte gráfica, el solver, que es donde está lo que resuelve básicamente, y los núcleos, que es donde se guardaba la información, las funciones importantes, las funciones que se llamaban a cada rato. Entonces, por ejemplo, el score es una función que se llama un montón. Sí, se llama de todos lados del solver, de hecho. El solver constantemente le manda información al score y el score le responde. ¿Sí? Otra importante era generar aleatorio, que se usa bastante porque, digamos, para escoger cuáles son los cuencos que se van a usar, pues se usaba un generador aleatorio de 4 números, de 4 cifras que no se repitan y qué tal. Pues se llamaba esa función. Listo. Entonces, ¿qué pasa? La interfaz tenía que ofrecerle al usuario un número con el que partir. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Ese número, ¿quién lo generaba? Desde el solver se llamaba la función score, ¿cierto? El solver creaba el número, escogía el número. Digamos que desde el núcleo, ¿no? Desde general aleatorio. Eso no hay problema. Bueno, el solver tiene el número ahora. ¿Sí? Entonces se lo da a score. Y score lo que hacía era que comparaba con el número master. Pero ahora el problema es que no tiene el número master. Lo que tiene es nada. El score ahora no tiene nada. Lo único que puede hacer el score es preguntarle a la interfaz. Bueno, pero antes de eso, ¿no? Recordemos, el número lo genera aquí generador aleatorio, lo tiene el solver y ahora el solver se lo pasa al score. Entonces toda la información siempre va al score, ¿sí? Y en muchas partes se llamaba a ese score, ¿sí? En muchas partes del solver, ¡pam!, se le pasa el número al score. Entonces la forma fácil o la forma de sacar esta información para mostrarla aquí era que el score le pasara este numerito a la interfaz, ¿cierto? Y al mismo tiempo se detuviera para que el usuario tuviera tiempo de darle cuántas picas y cuántas palas tiene, ¿cierto? Voy a poner que esto es imposible que base, es un como 0,1% de que base, pero bueno. Y aquí entonces tendría que tener 0, ¿no? Pero bueno, tiene que, como yo venía diciendo, el score le tiene que dar la información a la interfaz de cuánto es, esperar a que el usuario ingrese acá, le dé enviar, para ahí sí darle esta información al solver, ¿sí? El solver necesita esa información de cuál es el resultado. Este 0,4 o este 0,0 lo necesita el solver, ¿sí? Entonces ahí hay una cosa rara ahí, ¿no? Porque entonces eh, desde un botón aquí en interfaz se llama a solver y el solver de cierta manera tiene que llamar al score, pero el score tiene que tomar información de la interfaz, es decir, tiene que pausar y una vez ya el usuario le ha dado un botón, entonces se la tiene que dar acá. ¿Sí? Entonces ahí hay un conjunto de variables que están complicadas de manejar. Sí, están raras de manejar. Entonces, lo que yo hice y la solución que encontré y después del dolor de cabeza fue hacer que esas variables que se están pasando de aquí para allá fueran variables globales y que todo el tiempo se traten como variables globales y que todo el tiempo pues estuvieran disponibles. Esa es una parte de la solución, ¿sí? ¿Cuál es la otra parte de la solución? El problema es que, digamos, cuando tú lo implementas en aquí, ¿sí? Aquí tú puedes mostrar, imprimir, darle print desde cualquier lado y te lo va a imprimir o pedir datos al usuario desde cualquier lado, ¿no? Y el programa se pausa mientras haces eso. Se pausa y espera la entrada del usuario. Entonces lo que hice fue aquí en la interfaz. Bien, ¿dónde está esa parte? El PC adivina el juego, ¿no? Entonces lo que hace... Listo, entonces aquí empieza el comando empezar. ¿Listo? Entonces se va por acá para arriba. Empezar botón. Aquí está el botón de empezar. Y esto no se hace todavía. Se mira primero esto. Aquí se imprime esta parte de aquí arriba. La muestro en simultáneo. Esta parte de aquí arriba. Estos números, estas picas, estas palas se imprimen ahí. ¿Sí?
Em, y entonces está, vamos a resetear esto. Cuando le das a empezar, entonces se activa esto. ¿Listo? Ujú. Entonces, bueno, destruimos el botón de empezar porque ya no lo necesitamos. Ponemos números, picas, palas. Eh, listo. Entonces, ¿ves? Este número de aquí, ¿de dónde lo saco? ¿Sí? Este número de aquí es una variable global, ¿sí? Que la declaré ahí como un string var, que es como una variable que usa, variables internas que usa el tkinter, ¿sí? Pero bueno, ahí está. Ahora, de dónde se saca, de dónde se saca esa información? ¿De dónde se saca esa variable global? ¿En qué momento se asignó? Si se dan cuenta que en ningún momento se asigna esa variable. Eso es porque, ¿qué? Bien, esto se agregó así como string var para que fuera dinámico. Que si en algún momento cambia esa variable, esto obligatoriamente cambie. Este de aquí, obligatoriamente cambia. Entonces en un inicio está vacía porque pues, no se declaró nada. Pero miren que aquí yo ya llamo la función encontrar picas y palas. ¿Sí? Que es la primera parte, que es la que encuentra cuáles son las 4 pepitas. ¿Sí? Esto lo que hace por dentro es es ejecutar el código prácticamente el solver. Sí, esto ya empieza con la primera parte del solver y el solver implica llamar a la función score. Entonces por acá está la función score, que es la que está usando este código. Entonces, si se dan cuenta que hay un montón de variables globales. ¿Por qué? Porque tiene que recibir información de cierta manera. Aquí está este try number global, ¿sí? Y cuando se llama a esta función es donde se asigna, ¿sí? Que aquí punto .set tiene una función especial para asignarle un número, ese try num, ¿sí? Que ya me lo dio el solver, ¿sí? Eh, esa es la solución básicamente a los problemas de acá, ¿sí? Todo mandarlo en variables globales, que es un poco un error de, digamos que yo lo consideraría una práctica no muy recomendada, una mala práctica de programación. Pero pues para este caso me sirvió y me salvó y pues funciona de momento, ¿no? Ahora, ¿qué no está tan guapo? Y es, tuve que detener el programa un momento, ¿no? ¿Por qué? Porque yo necesito devolverle, mandarle acá estas picas y estas palas que el usuario ingresó acá. Entonces tengo que detener el programa. Y esa detención del programa se hace acá. ¿Dónde está? Enviar button. O sea, cuando se presionó el programa, se presionó el botón, se detuvo de cierta forma aquí se detuvo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando presioné, ya vamos a ver, yo cambié este valor de la variable. Esta función lo que hace es esperar a que esta variable cambie. Si la variable no cambia, entonces se va a quedar aquí estancado, ¿sí? Entonces, solo cuando presiono el botón, esta parte de aquí va a poder continuar. ¿Sí? Este código de aquí va a poder continuar, que es asignar estos valores que ya tengo aquí, que es picas global y palas global, hacerlo y regresárselo al solver. Entonces, ¿cuándo cambia esto? Esta variable está por acá abajo, ¿sí? Cuando, bueno, ahí no es donde lo estábamos revisando. Aquí, mire que aquí también está como global para que las puedan leer. Aquí, cuando se presiona el comando enviar, es cuando le doy permiso allá arriba de continuar. Entonces, primero yo llamo esta función de add numbers, que está un poquito aquí más arriba, ¿sí? Que es la que asigna esos valores globales de picas y palas, que los toma directamente, mira, del entry que yo creé para el usuario, de estos dos entries. Y ahí sí, una vez ya se llamó la función de agregarlos, entonces ahí sí, esta variable la configuro, o sea, le doy un valor diferente. Entonces lo que hago es 1 menos el valor actual. Si el valor actual era 0, entonces va a quedar en 1. Y si el valor actual era 1, entonces 1 menos 0 va a dar 1. Entonces eso va a actualizar obligatoriamente el valor, ¿sí? Y entonces ahora sí lo va a dejar continuar acá, ¿sí? Eso da una serie de problemas bastante importantes, pero pues soluciona el problema. ¿Cuál es el problema bastante importante? Es este. Digamos que yo estoy jugando
Yo qué sé. Ah, bueno, no puede ser esto, ¿no? Tendría que ser 2 y 2, por ejemplo. 0 y 0. Ya encontró las 4. Entonces, bueno, ahí el programa va a seguir jugando. Va a seguir jugando con distintas combinaciones de esto, porque ya más o menos sabe cuáles. Pero si yo quiero cerrar el juego, no cierra, pero no me deja seguir usando la consola. Entonces como que se daña un poco el entorno, tengo que cerrar aquí y ahí sí volver a empezar. Entonces, como detuve el programa en cierto punto y luego lo intento cerrar, es como que cerró, pero hay algo pendiente allá que no está. Y ya no puedo hacer nada. Pues o sea, es jugable porque si quiero aquí puedo seguir usándolo. O sea, si yo quiero volver al menú, entrar a otro juego o, o empezar ese juego, pero resetearlo, pues me permite, ¿no? A veces me da errores por ese mismo, pero me da errores por ese mismo problema de que estoy deteniéndolo en un punto, pero funciona. Nada más, eso sería todo. Creo que expliqué lo importante más o menos del funcionamiento. No es como muy específico en todo, pero pues explica de manera general cómo se resolvió este problema. Ya, muchas gracias a los que están viendo este video, a Jennifer por colaborar conmigo en este código. Y bueno, creo que por aquí va a quedar. Creo que no le voy a hacer más, quizás en el futuro. Este también sirve un poco como evidencia, después como ponerme al día por si quiero agregarle cosas al código. Pero bueno, una bonita experiencia. Aprendí a usar la parte de interfaces. Es bastante complicado de entender al principio, pero bien. Bueno, nos vemos.